Compañeros, tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Miguel González. A continuación voy a sustentar el punto del paso 4, lo cual corresponde ya a una actividad colaborativa. Entonces dice, diseñar e implementar un puente de Weston. El potenciómetro a medir es de 5 kiloohmios y la fuente de alimentación es de 12 voltios. Primero que todo voy a comenzar explicando qué es el puente. El puente de Weston es un circuito que se utiliza para realizar la medición de resistencias, lo cual es útil para determinar la medición de un sensor que tenga cambio en su resistencia de acuerdo con el cambio en alguna propiedad física medible, como por ejemplo la temperatura, presión, fuerza, etc. Entonces, bueno, para resumir, lo que pasa es que con un cambio en una resistencia nosotros podemos tener, aquí está el puente, en su forma más sencilla, entonces en su representación más sencilla podría decirlo. Aquí tenemos un voltaje que puede ser llamado voltaje de entrada o voltaje de excitación. Para nuestro ejercicio va a ser 12 voltios. Tenemos un arreglo de resistencias. Este voltaje que se mide aquí entre este divisor de voltaje y este divisor de voltaje es el voltaje que va a tener una relación con el cambio en una resistencia que vamos a medir. Puede ser esta la resistencia. Yo voy a tomar esta para hacer el ejemplo. Entonces, esto va a cambiar proporcionalmente con el cambio de esta resistencia. Para nuestro ejercicio va a ser un potenciómetro. En la vida real esto puede ser un sensor el cual cambia su resistencia en función de la temperatura, puede ser un RTD por ejemplo, puede ser un sensor que cambia su resistencia con el cambio en la luz como un LDR, puede ser un sensor que cambie su resistencia con respecto a una fuerza aplicada. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener como un tipo de transductor que nos va a pasar este valor resistivo a valor de voltaje para que algún tipo de módulo pueda interpretarlo, bien sea como una entrada analógica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este valor, este VDIV, que es el valor del divisor, de voltaje del divisor, es este de acá, va a ser igual a la resta entre este voltaje y este voltaje. Aquí tenemos los cálculos. Entonces, esta es la fórmula para el divisor de voltaje 1 y esta es la fórmula para el divisor de voltaje 2. Después, este se va a restar de este y nos va a dar como resultado nuestro voltaje de medición, que es este que está aquí. Entonces, bueno, para ese tipo de puente tenemos una condición de igualdad. ¿Qué pasa? Cuando estos voltajes del divisor de voltaje son iguales, aquí me va a dar 0. Este voltaje va a ser igual a 0. Aquí tenemos pues ya el desarrollo de las ecuaciones y pues esta es la condición de equilibrio. Si R2 por R3 es igual a R4 por R1, quiere decir que hay una condición de equilibrio. R2 por R3 igual a R4 por R1. O sea, puedo decir que es una multiplicación cruzada aquí de las resistencias. ¿Qué pasa? Si aquí estas tres resistencias son del mismo valor, o por lo menos estas dos son del mismo valor, y esta resistencia, por ejemplo, es de 100 ohmios, y en la medición de voltaje me da 0, quiere decir que esta resistencia tiene 100 ohmios, debe ser igual a esta. Ese es el truco con este medidor. Yo podría decir que aquí tengo un potenciómetro y que voy a poner aquí en estas terminales, voy a poner cualquier resistencia. Entonces tomo una resistencia de la cual no sé su valor, la pongo aquí y comienzo a jugar con el valor de este potenciómetro. Y cuando aquí el voltaje me dé 0, digo, la resistencia de este potenciómetro en este momento es, por ejemplo, 200 ohmios. Quiere decir que la que puse aquí es de 200 ohmios. El diseño que planteo es el siguiente. Como al principio del ejercicio nos dicen que la resistencia a medir es un potenciómetro de 5K, entonces yo lo voy a poner de esta forma. Voy a poner que ese potenciómetro del cual queremos saber su resistencia en cada momento, lo vamos a relacionar aquí con esta salida de voltaje. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el voltaje de entrada que es 12 voltios. Rx, que es este valor del potenciómetro, va a oscilar entre 0 y 5K.
y va a ser igual también a R2. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cuando el potenciómetro me llegue a 5, aquí yo tenga 0 voltios. Cuando me llegue a 5K, aquí tengo 0 voltios. Ahora, también yo qué quiero hacer o qué propongo. Para el divisor de tensión, entonces voy a leer lo siguiente. Como el valor leído será VDIV igual a B1 menos B2, por tanto debemos hacer que el valor máximo del divisor de tensión V1 sea 5 voltios para que al restar el voltaje 2 siempre obtengamos menos de 5 voltios o entre 0 y 5 voltios. ¿Esto por qué? Por lo siguiente, porque el objetivo de este diseño está basado en entregar una salida de voltaje entre 0 y 5 voltios, la cual corresponderá a una entrada analógica de algún dispositivo de lectura, el cual hará comparación y nos entregará el valor de la resistencia actual en el potenciómetro. Eso sí ya tendrá que ver con la adecuación de la señal que nosotros queramos más adelante darle a ese instrumento. Entonces para eso hacemos esta fórmula, despejamos R1 y planteamos que sea la salida de 5 voltios. Para eso entonces nos dice que R1 tendría que ser de 7K. ¿Qué voy a hacer? R1 va a ser igual a R3 para que el puente quede en equilibrio. Estos dos son de 7K, este es de 5K. Cuando este entonces llegue a 5K, aquí habrá equilibrio. Aquí lo tenemos así, de esta forma. Aquí tenemos nuestro potenciómetro. Este es el diseño que yo planteo. Entonces, ya por último en esta parte, la ecuación que relaciona el cambio de resistencia con el cambio en el voltaje entre los divisores es la siguiente. El voltaje que me le va a llegar, digamos, a mi PLC o a mi computadora va a ser igual a esta formulita que tengo acá. El cambio en la resistencia me va a cambiar este voltaje. Aquí apunto esta referencia, un buen blog en internet de donde obtuve la información. Entonces, bueno, aquí fue donde me valí para desarrollar el ejercicio. Ahora voy a mostrar la simulación. Aquí está la simulación en el programa Proteus. Entonces, bueno, voy a efectuar la simulación. Vamos a comenzar. Listo, aquí tenemos 5 voltios y mi potenciómetro está en el 0%. Vamos a ir aumentando su valor. Vamos, por ejemplo, a poner un valor del 10%. Para eso yo hice en Excel un cuadro comparativo, una tabla que me compara la resistencia que se tiene. El porcentaje lo hice de 1 en 1, como la resistencia es de 5K, el 1% serían 50 ohmios. Entonces aquí el voltaje de salida corresponde a la ecuación que ya mostré anteriormente, esta de aquí. Tenemos ese valor. Entonces vamos a buscar aquí en Proteus me muestra que para el 10% la salida va a ser de 4.2 voltios. Vamos a buscar aquí el 10% y efectivamente la salida sería de 4.2 voltios y con respecto a esta gráfica que como vemos no es perfectamente recta, no es perfectamente lineal, o sea la ecuación de la recta no nos sirve aquí. Entonces para eso hay que utilizar la pasada ecuación. Entonces nos va a decir nuestro módulo, como tiene 4.2 voltios, entonces significa que usted tiene una resistencia de 500 ohmios en este momento. Vamos a simularlo de otra forma. Vamos a llevar esto al 40%, por ejemplo. Vamos a llevarlo al 40, 2.33 voltios. Entonces nuestro módulo nos interpretará que 2.33 voltios corresponden a 2K. Listo. Podemos tomar aquí algún otro valor. Podemos tomar otro valor. Vamos a decirle un valor así como más arbitrario, digamos 86%. 0.43 voltios a la salida. 86%, 0.43 voltios nos vienen correspondiendo a 4.3K. Y ahora para finalizar, ¿qué pasa? Cuando este potenciómetro me llegue al 100%, o sea 5K, aquí debe quedar en 0 voltios porque el puente va a quedar en equilibrio. Vamos a llegar al 100%, 100, ahí lo tenemos en equilibrio. Entonces, compañeros, esa sería la simulación.
Y pues ese es el diseño que yo propongo. Muchas gracias por su atención.